Y aquí está, aquí está. Ella me deja. Cuando empieza vas a enfocar lo que la pantalla está presentando, ¿ya? Ya. Ya, hermano. Pásame con mi mamá. Ya. Fíjate, está grabando, ¿no? Chicos, buenas tardes. Doctor, buenas tardes.
Lisbeth Beraún. Buenas tardes, profesor, presente. Marisol Caso. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Rocío Clemente. Presente, doctor, buenas tardes. Jacqueline Cristóbal. Presente, doctor, buenas tardes. Sigrid Cuyutupa. Presente, doctor, buenas tardes. Cristian Gómez. Presente, doctor, buenas tardes. Madeleine Granados. Presente, doctor, buenas tardes. Helen Kinga. Betty Lázaro. Doctor, buenas tardes, presente. Brigitte Mesa Gil. Presente, profesor, buenas tardes. Luis Mucha. Presente, doctor, buenas tardes. Roger Pacheco. Roger Pacheco. Chelsea Palomino. Doctor, Palomino, su señal está mal. Ya, perfecto. Midori Pariona. A su intermedio, doctor. Ya. Yosimar Ríos. Presente, doctor. Buenas tardes. Daniel Rivera. Presente, profesor, buenas Paola tardes. Rojas. Presente, doctor, buenas tardes. Mi hermano ya reconocen su voz. Daniela Rojas. Presente, doctor, buenas tardes. Karen Ruiz. Presente, doctor, buenas tardes. Nélida Santa Cruz. Presente, doctor, buenas Ay, ya lo tardes. pongo. Taipe Acuña. Ah, pero lo pongo. Cintia Taipe. Presente, doctor, buenas tardes. Lisbeth Trujillo. Presente, doctor, buenas tardes. Shailon Siway. Ya dijo ya. Doctor, su señal está mal. Velázquez Charles. Presente, doctor, buenas tardes. Ya dijo ya. Helen Inga llegó. Reconoce. Roger Pacheco. Presente, profesor. Yesenia Cajusol. ¿Ves? No he hecho nada. Yesenia Cajusol. Profesor, presente. Brigitte Guamaní. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Ya ves? Fiorella Izarra. Se llama antes que... Buenas tardes, cuando doctor, está- presente. Cuando estás en el primerito. Pensé que Presente, iba a doctor, decir buenas tardes. al último y por eso antes te he dicho por eso. Pero Ever anda. Lazo. Doctor, buenas tardes. Aquí. Machaguay Jennifer. Machaguay Jennifer. Reiner Misma. Misma Rojas, presente, doctor. Raimundo Ángel. Raimundo Ángel. ¿Qué si no tengo vida? ¿Lo has escuchado? ¿Qué le lleva? Margot Rondinel. Ronald Trujillano. Andrés Yuribilca. Presente, doctor. Yuribilca, ¿no? Sí, doctor. Raimundo llegó. Rondinel Trujillano. Doctor, buenas tardes. Disculpe de regular. Inga Sánchez. Ya, a ver un ratito, por favor. Venga. Inga. Inga Sánchez, doctor. Perfecto, listo. Gracias, doctor. Ha dicho. El profesor ha dicho, Roger Pacheco. Hasta para ti, presente. Bueno, César. Ya no puede. Ya no puede. Ella es Ferrari, yo te considero. Corre, corre, vas a quedar tú
Ah, no puede. Profesor, disculpa. Ah, no puede, están hablando. Ya. Cállate. Jennifer, Ya están hablando. Tranquilo, vas a hacer jamás. ya, listo. Están hablando. Ya chicos, a ver, Ya. vamos a empezar la clase. Machuca. Tranquilo. Vas a hablar porque te... Bueno, profesor, disculpe, yo soy su hermano de Roger Pacheco presente, sino que mi hermano No, un le va a ratito... aceptar. Tiene que estar él. Calla la boca. Mi hermano hace ¿Se logra ver? ¿Se logra ver chicos? Si no, confírmame por favor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco Profesor, sobre, disculpa, Roger Pacheco. sobre ya la farmacología asociada a áreas de la Ah, carrera. prestado. No, dice. ¿Ok? ¿Por qué no se ha prestado? Pero, por favor, son conceptos Bueno. generales. ¿Por qué no se ha prestado? Cuando lleguen a cada curso, Bueno. pues van a llevarlo Habla. en específico y de Se repente puede hacer, yo de lo manera escucho. más, Dile, de señor manera un profesor poco Roger distinta. Pacheco, soy, ¿Ok? el Roger me dice. Para el no tema me conoces, de, profesor. Ven, ¿Qué cosa? profesor, de, disculpe, soy Roger de- Pacheco. de cómo lo van a manejar con cada Soy docente. Roger Un Pacheco, momentito, dile, por tu favor. voz de ti no se escucha como de viejo, yo sé. Vuela. Rápido, machuca. Machuca. Esto suena ahorita. Sácale la machuca. Te voy a hacer. Soy disculpe. Dile. Profesor, buenas tardes. Soy Roger Pacheco. Papi, Roger, dame un minuto. había dicho que el micrófono estaba fallando. Estaba en servicio. Ese. Un minuto. Venga, puede estar escuchando. ¿Tu apellido me dices, por favor, cuál es? Pacheco Mantari, profesor. Regular, ¿no? Sí, profesor. Chico. Ya, perfecto. Ya, entonces les decía, vamos a hablar un poquito sobre las áreas algunas áreas de la carrera asociada al medicamento. En este caso vamos a Déjale ahí. hablar hoy sobre Déjale. el área de endodoncia. Déjale ya, ya ¿Ok? pasó. Eh, Ya pasó, ya déjale. Como introducción, nosotros tenemos que tener en conocimiento que los microorganismos que van a causar enfermedades endodónticas, o sea, enfermedades a nivel pulpar, se desarrollan, es necesario para desarrollar una comprensión básica de los procesos patológicos, ¿ya? Y un fundamento lógico del tratamiento eficaz del paciente con infecciones endodónticas. En esta área de la carrera, nosotros vamos a trabajar con antibióticos y vamos a trabajar con analgésicos y antiinflamatorios. Pero para eso tenemos que saber qué tipo de microorganismos son los que predominan, por decir, en un proceso pulpar. Ya a eso se refiere esta introducción. Entonces, en boca nosotros vamos a encontrar microorganismos que son parte de la flora normal de la boca, ¿no? De la flora bacteriana normal de boca, donde tienen participación benéfica tanto en lo que es la autolimpieza y en la degradación de algunos restos de alimentos para beneficio nuestro, pero que a la vez son patógenos, oportunistas, dependiendo la circunstancia en la cual se sitúa una patología o estos microorganismos pueden producir una patología, se pueden volver muy patógenos. Que al tener acceso a estas bacterias, a zonas estériles como la cámara pulpar de una pieza dental o los tejidos perirradiculares, recién es donde van a producir la enfermedad en sí. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora. Dentro de la clasificación de los microorganismos de acuerdo a la flora normal que se presentan dentro de los conductos radiculares, llamémoslo así, o llamémoslo en general, dentro de la flora normal bucal, tenemos dentro del género de las porfiromonas, género de las prebotelas, Fusobacterium, ¿ya? Como la porfiromonas gingivales, por decir, endodontalis, la prebotela melanogénica intermedia, loesli, nigrenses, la prebotela bucae, prebotela oralis, prebotela oryx, como algunos otros.
ya la verdadera dentícola también, que estas se van a diferenciar de acuerdo a si son pigmentadas o no. El Fusobacterium nucleatum, ya hablamos, ya eso lo habrán visto de repente ya en microbiología, parte de flora normal de la boca. Ya el género de Veillonella también, Streptococcus, bacteroides, el Fusobacterium periodonticum, o el Fusobacterium olasis, Fusobacterium sulci. Todos ellos pertenecen a una flora normal dentro de la boca. Dime. ¿Estás presentando? Sí, ¿no pasa? No pasa, está blanco, Ya, profesor. gracias. Nadie me avisa. A ver, un ratito, por favor. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctor. Gracias, profesor. Bueno, ahí están todos los géneros de bacterias que les estaba mencionando, ¿no? Las porfiromonas, los Fusobacterium, que pertenecen dentro de la flora normal, que van a estar presentes dentro de los conductos radiculares, o que pueden colonizar esa zona, ya, pero que pertenecen a una flora normal. Y ya, ahora. Un minutito, por favor, acá se desconfigura. En un minuto, por favor. ¿Se logra ver, chicos? ¿Ahora sí? Confírmenme, por favor. Sí, doctor. Ahora sí. Entonces, ya habíamos hablado de los microorganismos. Ahora, para el desarrollo de las infecciones endodónticas, primero tenemos que ver cómo más o menos se va a comportar, ¿no? El tema de la colonización. Ya, entonces vamos a ver cómo se va a colonizar. Primero hay una invasión microbiana, después hay una multiplicación de esos gérmenes que invaden la zona donde van a hacer la patogenicidad, y recién hay una actividad patógena estricta. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que ver la severidad de una infección en una endodoncia. No es lo mismo una infección en una pieza 1.1, que en una pieza 1.6, en una pieza 2.6 de repente, donde la cantidad de material pulpar es mayor, donde puede haber una mayor colonización, ¿no? Ahora, las vías de la bacteria hacia la pulpa pueden ser varias. La primera es una evolución natural de caries, de un proceso carioso, ¿ya? Puede haber una contaminación a nivel del ápice por una bolsa periodontal o por una lígula periodontal. Ese se llama síndrome endoperiodontal, ¿ya?
fractura de un tejido dentinario o túbulos de dentina descubiertos por cemento, cuando hay recesión gingival, hay exposición de una raíz. Entonces ahí puede haber una contaminación o puede viajar algún tipo de microorganismo hacia el tejido pulpar. ¿Okay? Los túbulos dentinarios tienen un tamaño que fluctúa de 1 a 4 micras, ¿ya? A este nivel, como ven acá, ¿ya? De 1 a 4 micras. Tanto en la mayor parte de las bacterias son menores a 1, o sea, esas bacterias pueden transportarse por el diámetro de los túbulos dentinarios tranquilamente, ¿ya? Si falta esmalte o si es que falta cemento, los microorganismos pueden invadir la pulpa a través de estos túbulos expuestos. Un diente con una pulpa vital es resistente a la invasión microbiana. Ahora, hay un término que se llama anacoresis, que es un procedimiento mediante el cual los microorganismos pueden ser transportados en la sangre a una zona de inflamación, como un diente con pulpitis, donde se puede establecer. Por el torrente sanguíneo puede viajar un contenido de microorganismos que puede ingresar por el ápice y contaminar. Eso es lo que les decía, si es que hubiera una bolsa periodontal, no puede ingresar por el ápice, ¿no? Aquí está la bolsa periodontal, está contaminada, hay recesión gingival, hay un absceso y por aquí puede ingresar. Puede haber una contaminación, como que sí puede haber una contaminación por un proceso calioso. Ya, entonces, cuando llegan ya a esa zona es donde ya se vuelven más patógenas las bacterias. Ahora, cuando hablamos de una infección pulpar, al inicio de la colonización o de la invasión, van a predominar bacterias facultativas. Ojo. Sin embargo, mientras el tiempo avanza o la enfermedad progresa, las bacterias facultativas fueron desplazadas por anaerobias. Nosotros sabemos que la reproducción y la patogenicidad de una bacteria anaerobia es mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, en la actualidad, la mayor parte de las bacterias de una infección endodóntica son anaerobias estrictas. Entonces, sobre eso, o bajo ese conocimiento, ya nosotros debemos de entender a qué nos vamos a enfrentar. Son anaerobias estrictas, muy patógenas, muy invasivas, que pueden provocar una destrucción de tejidos muy rápidamente. Entonces, ya vamos a ver sobre los antibióticos que vamos a trabajar sobre ese punto. Ahora, miren, a nivel de los cocos, bacterias gram positivas encontramos dentro del grupo de las bacterias aerobias facultativas, el Streptococcus weyeri mutans, que es el más común. Dentro de las anaerobias, el Streptococcus constellatus intermedios, el Streptococcus anaerobius también son los que predominan más. ¿Okay? Dentro de las bacterias gram negativas no se encuentran cocos facultativos y gram negativos, pero sí hay Veillonella, la Veillonella parvula, ¿no? Que también se encuentra dentro del género de las bacterias anaerobias gram negativas. ¿Okay? Dentro de los bacilos tenemos el Actinomyces slundi viscoso dentro de las facultativas. Dentro de las anaerobias tenemos el Actinomyces israeli, que es siempre el más común dentro de una infección endodóntica. Dentro de los gram negativos, las Capsinópodas orrae, la Prebotella buccae, la Prebotella dentícola dentro de las anaerobias, la Porphyromonas endodontalis, que son bacterias muy patógenas, que son muy características de un proceso pulpar. Ahora, farmacológicamente, ¿qué es lo que podríamos usar dentro de una endodoncia? Primero tenemos que utilizar, de acuerdo a cómo llega el paciente, pues antibióticos, ¿no es cierto? Si hay un proceso infeccioso y todo. Podemos utilizar penicilinas, podemos utilizar la amoxicilina como tal, con ácido clavulánico, va muy bien para anaerobios, ¿ya? Generalmente estos dos, la amoxicilina y la amoxicilina ácido clavulánico, son la primera opción que podríamos utilizar siempre y cuando ese paciente haya tenido una primera infección en ese diente, no que sea un dolor agudo reciente, que no haya tenido más de 2 a 3, más de un episodio doloroso o un proceso infeccioso ya presente, o sea, que sea agudo.
trabajamos muy bien con estos dos antibióticos. Si ya vemos que es recurrente, o sea, que es crónico, tenemos que entrar a unos que tengan más amplio espectro, porque ya dentro de eso podemos encontrar bacterias resistentes. ¿A qué me refiero? A veces el paciente no va a la consulta y va a la farmacia y lo primero que le recetan son penicilinas. Normalmente con lo que se ve en la consulta es que viene con ampicilina, más que ketorolaco a veces, ¿no? ¿Y hace cuánto ha tomado, señora, o señora, la pastilla? He tomado 5 días, ¿no? De ahí me dejó de doler y después de 2 semanas me está volviendo a doler. Entonces ya ahí no podemos utilizar una penicilina básica, ¿no? No podemos, tenemos que empezar a utilizar ya un antibiótico más de amplio espectro, porque ya hay un antecedente de una premedicación, ya, para poder controlar eso. Ahora, dentro de los AINES, el ketorolaco, si es que es muy doloroso, ya, pero normalmente el ibuprofeno, el naproxeno, puede ir bien si es que el paciente toma los antibióticos el primero. Entonces, si el antibiótico lo está tomando correctamente, en tiempos correctos, el naproxeno nos ayuda mucho, ya para la medicación entrésica. Si viene ya con una premedicación y el dolor es muy agudo, ya podríamos pasar a ketorolaco. Ahora, si ya viene con un antecedente o es un paciente ya medicado o polimedicación, ya podemos trabajar con el tramador, con la codeína, siempre y cuando ya hay antecedentes de que son sus antiinflamatorios o sus analgésicos base, ¿no? ¿Cómo vemos eso? Ya sabemos en la historia clínica, ¿no? En la historia clínica vamos a ver si el paciente ya tiene alguna enfermedad degenerativa o tiene un antecedente de una medicación constante. De acuerdo a eso puede ir el lixiviopioides. ¿Okay? Ahora, los antibióticos en endodoncia debemos de entender ya que las infecciones de origen endodóntico son de carácter mixtas o en todo caso son polimicrobianos. Hay muchas variedades de microorganismos. Entonces se tiene que planificar un tratamiento para cubrir estos posibles y múltiples agentes etiológicos. O sea, no podemos ser tan específicos. La amoxicilina sola sí es específica, pero si la usamos con clavulánico se vuelve más de amplio espectro y puede cubrirnos este tema de la variedad de microorganismos que puede presentarse dentro de una endodoncia. Para planificar la terapéutica antibiótica debemos de conocer el mayor y el más común número de patógenos implicados, así como su susceptibilidad in vitro. Entonces debemos ya tener un conocimiento previo, ¿no? Siempre se ve a qué nivel hay un antecedente, de cuál es el más común, de cuáles son los microorganismos que pueden predominar y de acuerdo a eso recién se medita. Entonces, ¿cómo vamos a facilitar los antibióticos? Antibióticos bactericidas de acción rápida, puede ser, o antibióticos que reducen la síntesis de proteínas, como las eritromicinas. La más común que usamos es la clindamicina. Ya acá la penicilina y cefalosporinas también dentro del primer orden pueden ser utilizados. Hay especialistas en endodoncia que usan metronidazol, por decir, porque ellos a veces hacen endodoncias en una cita. Y eso también amerita una cobertura antibiótica mayor, ¿no? Para el beneficio del paciente. Ahora, las penicilinas ya hemos hablado, lo vamos a volver a hablar ahora. Tiene un tiempo breve de vida media, alrededor de 1 hora. Se excreta por riñones. Normalmente son utilizados para vías urinarias, donde se acumula en niveles de destrucción epitasis. Ya son únicas por su falta de toxicidad, o sea, es uno que se tolera mucho el antibiótico, por eso es usado. Esto si es que el paciente, claro, no presenta alergia. No hay una dosis máxima de penicilina y una de medicación que va a llevar a efectos colaterales. O sea, podemos trabajar cada 8, cada 6 horas. Ya se absorbe un poco mejor por vía intestinal, ya eso ya lo sabemos. Las penicilinas naturales están indicadas en infecciones odontogénicas, profilaxis endocarditis bacteriana, actinomicosis, o parotiditis. Hablamos de las penicilinas naturales. Las penicilinas resistentes a beta-lactamasas o antiestafilocócicas generalmente están asociadas al Staphylococcus aureus o en patologías ya complicadas como la osteomielitis, como cuáles la dicloxacilina, la amoxicilina ácido clavulánico va a este nivel.
¿Ya? Cuando hablamos de cefalosporina es igual, ¿no? Las de primera generación son las que vamos a utilizar más en odontología, ya que destruyen a la mayor parte de patógenos orales, ¿ya? Por su amplitud, por su espectro, ¿ya? La primera generación, como les decía, invade cocos gram positivos y negativos, estreptococos y bacilos gram positivos y negativos. Todo esto acumula o eliminaría todo lo que es los patógenos orales más comunes en boca, los de primera generación. Ya cuando hablamos de segunda generación, tiene la misma cobertura, pero se amplía enterobacterias. Los de la tercera, bacterias gram positivos y negativos también. La cuarta generación tiene espectro similar a los de la tercera, pero generalmente estos no los usan. Se usan los de primera generación, en el caso lo amerita. Si hablamos del metronidazol, se considera un medicamento, un antibiótico bactericida debido al tiempo de distribución rápido que tiene este medicamento. Ya ataca el ADN bacteriano y tiene actividad contra anaerobios obligados, pero no a bacterias facultativas o aerobias. Ya, entonces, por eso les decía, algunos especialistas utilizan el metronidazol, pero por su acción específica sobre anaerobios, ¿no? Que es el patógeno que ya, como ya vimos, predominan ya después del inicio de la enfermedad, predominan los anaerobios dentro de la colonización bacteriana. Suele utilizarse en combinación con otro antibiótico, por lo general con la amoxicilina, para combatir el Helicobacter pylori, ¿no? En pacientes ya que tienen gastritis, por decirlo. Las fluorquinolonas también van a interferir en la replicación de ADN, ¿ya? Por lo que son bactericidas, y sin embargo no son eficaces contra microorganismos comúnmente que causan comúnmente infecciones citológicas. Pues no es muy utilizado. A nivel de los macrólidos, destruyen bacterias al reducir la elaboración de la proteína bacteriana. ¿Ya? La citromicina y la claritromicina son útiles para la infección dental, pero tenemos mejores opciones, como ya lo estamos viendo, ¿no? Es una opción en el caso de repente el paciente ya sea alérgico o no tolere las cefalosporinas o las penicilinas, podríamos llegar a utilizar este tipo de antibióticos recién, ¿no? Pueden utilizarse, alcanzan concentraciones más altas en los tejidos, el tiempo de vida media es de 1 a 2 horas, ¿ya? La claritromicina puede durar hasta 6 horas, la citromicina hasta 40 horas, pero esto se utiliza más para vía respiratoria, ¿ya? Para vía respiratoria. Están indicados en tratamiento y prevención de infecciones por gram positivos, ya en pacientes alérgicos, chicos. Ya siempre es pacientes alérgicos. Se debe administrar 1 hora antes o 2 después de las comidas para su mejor absorción. ¿Okay? Cuando entramos a la clindamicina, ya entramos a uno también más específico, ¿ya? Porque son ideales para infecciones endodónticas, ya que no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero penetra los abscesos y otras zonas de circulación deficiente. Entonces sí nos ayuda, pero no cuando el paciente no tiene un absceso inicial, sino esto nos ayuda cuando ya es un absceso recurrente, ¿no? Que no se ha podido controlar antes. Entonces ahí es donde recién podríamos utilizar esto, ¿ya? Se absorbe con rapidez y completamente, tiene buen espectro, es bactericida y incluye muchos anaerobios, su cobertura. ¿Ya? El tiempo de vida media, de vida promedio de 3 horas, está indicado para todo lo que es bacterias gram positivas y negativas, periodontitis generalizada agresiva, pacientes alérgicos a penicilina se puede utilizar y en profilaxis de hepatitis. Entonces tenemos ahí también un antibiótico. Ahora, están las tetraciclinas que son muchísimo mejor que todas, pero ya sabemos que tienen pues algún tipo de contraindicación y que no deberíamos intentar usarlo mucho, ¿no? Tiene espectro bactericida más amplio que todos los antibióticos, o sea, cobertura muy bien. Su tiempo de vida media alrededor es de 10 horas, en específico, la doxiciclina es de 16 horas de tiempo de vida, permitiendo la dosificación de 2 veces al día. Pero debe evitarse en niños y en mujeres gestantes, siempre que sea posible. Ya, entonces nos limita un poco, pero también este antibiótico es muy bueno y
y se podría utilizar correctamente. Ahora, ¿qué indicaciones entonces podríamos tener en general de los antibióticos? Infecciones por gram positivos y gram negativos de cabeza y cuello, espiroquetas y bacterias anaeróbicas y facultativas, úlceras recurrentes también, gingivitis o periodontitis juvenil generalizada o resistente, parotiditis aguda, abscesos dentales y tejidos blandos, y cuando las penicilinas están contraídas. A este nivel se utilizan las tetraciclinas también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la dosis más o menos que podríamos administrar? La penicilina G es de 1 millón de unidades internacionales, ya intramuscular 1 cada 12 horas por 2 días. Pues. La amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas, la clindamicina 300 miligramos vía oral cada 8 horas también, la eritromicina 500 miligramos vía oral cada 8 horas lo mismo, igual que la amoxicilina ácido clavulánico, que viene de 500, 1 cada 8 horas, el levofloxacino de 401 cada 8 horas también. Más o menos así podríamos nosotros planificar nuestro plan de tratamiento en lo que respecta a un proceso infeccioso. Ahora, ¿todos los pacientes que llegan para endodoncia tienen un proceso infeccioso? No, no todos. La gran mayoría vienen con un proceso más doloroso, ¿no? De sensibilidad, de dolor, de inflamación. Ya después de eso puede progresar si es que nosotros no la atendemos rápidamente. Entonces, los analgésicos en endodoncia son predictores del dolor postoperatorio de la endodoncia. Debemos de entender que nosotros, haciendo el tratamiento mecánico de la primera sesión, que es extirpación de la pulpa y eliminación del tejido, ya la molestia va a pasar, pero tenemos que medicar la molestia que va a tener el paciente por el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, el factor que mejor predice la presión del dolor en el postoperatorio de la endodoncia es la presencia del mismo o alodinia mecánica en el preoperatorio. ¿Ya? Entonces, la endodoncia es un proceso doloroso, tanto cuando cursa la enfermedad como con el mismo procedimiento que vamos a dar. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos normalmente? Los AINES y el paracetamol. Ya, los AINES en general y el paracetamol, ¿por qué? Porque teniendo una presentación de 1 gramo nos puede ayudar a controlar una patología específica, un dolor específico de cita a cita, ¿no? Que nosotros vamos a producir. Son más efectivos los AINES que las combinaciones tradicionales de paracetamol y opiáceos. O sea, en este caso los AINES tienen mejor resultado. Los AINES combinados con otros fármacos o la administración para el pre y post tratamiento proporciona un control efectivo del dolor, o sea, premedical, postmedical, y van a presentar diferentes efectos adversos como gastrointestinales, como ya lo saben. No podemos medicarle por más de 2 o 3 días, porque vamos a generar una molestia al paciente. Ya, los opioides en endodoncia no pueden ser tratados con AINES debido a sus efectos adversos gastrointestinales, ¿no? Si el paciente tiene problemas gastrointestinales, no podemos usar AINES. Entonces vamos por la otra opción, que son los opioides. ¿Ya? Son potentes analgésicos que en la odontología se utilizan combinadas con paracetamol. Generalmente es el tramadol, ¿no? Aquí viene, ¿ves? Paracetamol con codeína, paracetamol con hidrocodona, paracetamol con 325 y oxicodona de 5, ácido acetilsalicílico más codeína. Hay algunas presentaciones, pero en el caso de que se utilicen, para que se utilicen tiene que haber ciertas condiciones previas a que el paciente tenga problemas gastrointestinales o sea intolerante un poco a la acción de esos AINES. Ya, ahora, ¿qué analgésicos podemos utilizar? Ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, paracetamol más codeína, oxicodona más paracetamol, naproxeno, ibuprofeno de 600, ibuprofeno de 400, oxicodona de 15. Hay varias opciones de acuerdo a la condición del paciente. Yo generalmente utilizo naproxeno. Y después puedo pasar recién a diclofenaco, de repente, no, pero empiezo con naproxeno. Ya va muy bien. ¿Ya? Ahora, hasta
Hasta este punto, ¿ha quedado todo claro, chicos? ¿Hay alguna consulta? Hasta este punto, para el manejo del dolor, para el manejo de la infección, ¿ha quedado todo claro? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? Está claro. ¿Están seguros? ¿Está todo claro? Nadie me quiere preguntar nada. Profesor, Maribel. el paracetamol se sabe que es para la fiebre, ¿verdad? Sí, en su presentación de 500 es para la fiebre. Y la composición que entraría a lo que es en odontología para que la Paracetamol de 1 gramo. es menos. O sea, el paracetamol de 500 miligramos, la acción básica que va a tener es una acción antipirética y levemente analgésica. ¿Ok? Pero hay presentaciones de 1 gramo y al tener una mayor concentración se vuelve un analgésico básico, en el cual nosotros podemos utilizarlo entre cita y cita de la endodoncia. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el paracetamol es el medicamento o el AINES que tiene menor, que provoca menor daño al paciente. Que tú le subas la concentración no implica que te va a hacer más, que va a alterar o va a producir un daño adicional. Más bien le da una acción distinta, ¿no? Hay presentaciones efervescentes de paracetamol de 1 gramo que se puede utilizar, sí. No hay pacientes que lo utilizan, por decir, para cefaleas leves, para dolor de cabeza leves lo utilizan. Entonces, esa presentación sí, la de 500 no. La de 500 sí. ¿Ok? Gracias, profesor. Chicos, la asignación de esta semana que vamos a tener para la presentación del jueves es sobre todo lo que es medicación intraconducto en procedimientos de endodoncia. O sea, ¿cuáles son los medicamentos? Y vamos a hacer una clase también de eso. Aquí, por eso he cortado la clase ahora, porque yo voy a hacer una retroalimentación sobre ese punto. Pero nosotros tenemos que ver cuáles son los medicamentos que se utilizan para la medicación intraconducto en una endodoncia. El paramonoclorofenol, el formocresol, propiedades farmacológicas, ¿no? Del hidróxido de calcio, de todo lo que encuentren sobre ese punto. La asignación se va a aperturar hoy día en la tarde y va a estar abierta hasta el jueves a las 6 de la tarde, antes de la teoría, antes de la práctica. Cuestión de que en toda esa semana puedan dejar las evidencias y es trabajo individual, no es en grupo y no se va a exponer. ¿Ok? De repente yo escoja 2, 3 compañeros que expongan, pero no necesariamente va a haber variación de nota. Ya la nota va a ser más por la evidencia que se deja en el aula virtual. ¿Les parece? Así va a ser la asignación de esta semana. ¿Estamos de acuerdo todos? Gracias. ¿Ya? ¿Listo que sí? ¿Todo claro entonces? Sí, doctor, todo claro. Ya, chicos, les doy estos 20 minutitos más o menos que quedan para que almuercen, para que ingresen a la siguiente clase. ¿Estamos? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo jueves y la asignación con toda la especificación de cómo se va a desarrollar la tarea va a estar en el aula virtual, máximo hoy día a las 8 de la noche. Cuando ustedes ingresen al aula, en la semana 9 van a ver una asignación y cuando ingresen se les va a explicar qué cosa es lo que tienen que hacer. ¿Estamos? Ya, doctor, gracias. Ok, doctor. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, doctor.